Bendiciones, bendiciones. Dios bendiga a cada uno de los caballeros. Dios bendiga a cada una de las damas, los jóvenes, los niños de la iglesia profética. Esos huesos vivirán. Este es que le habla Melvin Ramos, pastor de la iglesia profética. Esos huesos vivirán. Amén. Y en esta hermosa noche, ¿verdad? Queremos compartir una pequeña reflexión. Amén. Y vamos a estar dándole lectura a la palabra en Romanos 8:34 en adelante. Y luego de esto vamos a estar tocando alguna enseñanza, alguna palabra que Dios ponga en nuestros labios. Les saludamos, le damos un abrazo, los extrañamos. Amén. Sabiendo en estos tiempos que estamos viviendo, como el mundo le ha dado la espalda al Señor, ¿verdad? Y estamos viendo juicios, amén, estamos viendo juicios que están ocurriendo. Podemos ver que en estos tiempos Dios lo que está llamando la atención del pueblo de la iglesia, amén, y nosotros como iglesia y líderes tenemos que levantarnos, ¿verdad?, a reconocer el señorío de nuestro Señor Jesucristo, amén. Estamos contentos por el presidente de los caballeros, ¿verdad?, que tomó la iniciativa para que los caballeros, aún las damas de la iglesia también, hagan un videíto en su casa, hermano. Aprovechen el tiempo. Si usted no puede hacer un videíto y enviarlo por el chat, eso me da saber mucho a mí. Amén. Nosotros tenemos que aprovechar el tiempo y edificarnos unos a otros. Amén. En vez de estar viendo tanta noticia, y no es malo ver la noticia, hermano, pero vamos a leer las noticias del cielo. Vamos a hablar lo que el cielo quiere decirnos a nosotros. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos días, ¿verdad? Nutrirnos de la palabra del Señor, buscar a Dios, como dice la Biblia, mientras Él pueda ser hallado. Y de una manera que lo podemos buscar es compartiendo una enseñanza. Usted se puede sentar en su silla, en su casa, en la sala, amén, y traerle una palabra al pueblo, traerle una palabra a los hermanos y compartirle, dejarse usar, amén. En estos momentos, amén, cruciales, es donde más nos tenemos que dejar usar por el Señor, ¿verdad? Y mientras el hermano Juni envió este videíto, pues yo sentí de parte de Dios buscarle una lectura de la palabra y compartirla con la iglesia, amén. La iglesia tiene que saber que nosotros somos más que vencedores. No importando lo que estamos pasando, lo que estemos viviendo en esta temporada, en este tiempo, en este siglo XXI, ¿verdad? A lo mejor muchos de nosotros pensamos que las cosas se iban a poner mejor, pero hermano, déjame decirte algo, ¿no? Las cosas van a seguir empeorando, amén. Yo no quiero, no es que yo quiera decirte que las cosas, no. La realidad de las cosas que es la verdad. Amén. Esto no se va a poner mejor. Las cosas van a seguir pasando. La palabra del Señor se va a seguir cumpliendo y nosotros tenemos que correr a los brazos de nuestro Señor, acudir, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y habitando en los brazos del Maestro, habitando en la sombra del Omnipotente, ahí Dios nos va a cubrir, ahí Dios nos va a proteger, ahí la sangre de Cristo, amén, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario nos va a cubrir. Estamos contentos en esta tarde de poder compartir estos minutos, amén, con ustedes y compartir una palabra. Y la palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8, dice: ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La iglesia tiene que entender que Dios intercede por nosotros. En medio de este caos, en medio de esta hambruna, en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, tenemos que ponernos en nuestra mente que Dios, que está a la diestra del Padre, Él está intercediendo por su iglesia, Él está intercediendo por sus redimidos, Él está intercediendo por la familia, Él está intercediendo por los matrimonios. La iglesia tiene que adorar a Dios en medio, aleluya, de todo lo que estamos viviendo. La iglesia tiene que entender que hay alguien que está intercediendo, que hay alguien que está orando, aleluya, por nosotros, a la diestra de su Padre, y ese se llama Cristo Jesús, el que murió en la cruz del
del Calvario. Alguien en su casa se atreva a alabar a Dios. Alguien en su casa se atreva a glorificar a Dios. Alguien en su casa, aleluya, se atreva a decirle a alguien, tenemos quien intercede por nosotros en medio de este caos. Aleluya, en medio de este virus hay alguien que está intercediendo por la iglesia. Hay alguien que está clamando por la iglesia. Alguien que se atreva a adorar a Dios conmigo. Y dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni de la muerte, ni de la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso quiere decir que no importando lo que estemos viviendo, aleluya, la crisis, el virus, aleluya, no nos va a separar del amor de Cristo. Vamos a seguir predicando, vamos a seguir creyéndole al Señor, reconociendo, aleluya, que en Cristo hay victoria, aleluya, que en Cristo, aleluya, hay victoria. La iglesia tiene que entender esto. Por eso en esta hermosa tarde, aleluya, tú tienes que entender que no podrá ni hambre, ni tribulación, ni la muerte, nada, aleluya, nos podrá separar del amor de Cristo. Tenemos la victoria en Cristo. Pastora, la iglesia tiene que entender que nosotros tenemos la victoria en Cristo, que la iglesia tiene la victoria en Cristo. Pero hermano, si usted está tibio, si usted está frío, usted tiene que conectarse a la presencia de Dios. Usted tiene que comenzar a buscar a Dios más, porque tenemos que entender que tenemos la victoria en Cristo. La victoria sobre el pecado la tenemos en Cristo. ¿Alguien está aquí conmigo? Por la gracia de Dios, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él murió y al tercer día resucitó. La iglesia tiene que entender eso. Amén, que tenemos la victoria. Alguien que esté en la casa a lo mejor pensando, Señor, ¿qué está pasando? Amén. Lo que tú te tienes que poner en tu mente es que tenemos la victoria. Amén. Tenemos la victoria sobre todo. Amén. Ya Dios nos hizo vencedores. Amén. No hay por qué temer. No hay por qué tenerle miedo a las cosas. Aleluya. Hay una cobertura de Dios sobre nuestra vida. Hay una cobertura de Dios sobre nuestra familia. Y eso lo tenemos que entender. Tenemos la victoria sobre Satanás. Tenemos la victoria sobre los demonios. Tenemos la victoria sobre las potestades. Tenemos la victoria sobre las huestes celestiales de maldad. Aleluya. El que le sirve a Cristo tiene la victoria. Aunque tú no la veas, la Biblia dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, nosotros no tenemos que ver para creer. Nosotros creemos para luego ver. Amén. ¿Qué tú estás creyendo en este tiempo, en esta temporada? Yo creo que en esta temporada, aleluya, yo estoy viviendo la mejor temporada de mi vida. ¿Tú sabes por qué? Porque yo sé que si yo muero, yo sé a dónde yo voy. Que si yo parto, yo sé a dónde yo voy. Por eso nosotros tenemos que asegurar nuestra salvación. Y la Biblia dice que la salvación hay que cuidarla con, ¿qué, pastora? Temor y temblor. Con temor y temblor. Amén. Todo el que teme, amén, no tiene por qué preocuparse en un mundo que le ha dado la espalda al Señor. Amén. Vamos a seguir hacia adelante. Tenemos que entender que tenemos la victoria sobre Satanás a través de la palabra de Cristo. A través de la palabra de nuestro Dios tenemos la victoria sobre toda enfermedad. Amén. Ninguna plaga tocará mi morada. Amén. Tenemos que entenderlo. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos a mal alguno. Amén. Que estamos viviendo en esos valles. Estamos pasando por esos valles.
en esta temporada, pero no temas, manada pequeña. Créele a Dios, busca a Dios, conéctate con Dios. Aleluya, búscalo en espíritu y en verdad y a través de la palabra. Dios te va a dar la victoria. Alguien que se atreva a adorar a Dios conmigo. Tenemos que entender que tenemos la victoria sobre el mundo por la fe. A través de la fe yo tengo la victoria sobre el mundo. A través de la fe yo tengo la victoria sobre cualquier enfermedad que quiera venir, aleluya, a manipularme, que quiera venir a amedrentarme. La iglesia se tiene que levantar y creerle al Señor. Alguien que adore a Dios. Tenemos la victoria sobre todas las circunstancias de la vida. Amén. Y lo podemos ver aquí en Romanos 8:37, que dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso quiere decir que por en medio de todo lo que estemos pasando, por medio de todo lo que estemos viviendo, aleluya, tenemos la victoria. Tenemos que entender que tenemos la victoria sobre el miedo a la muerte. Pastora, y hay gente que en esta temporada ahora le tiene miedo a la muerte. ¿Tú sabes por qué? Tienen miedo a ser infectados por el coronavirus. Pero el que le sirve a Cristo, aleluya, tiene que entender que tenemos la victoria sobre el miedo a la muerte. Amén. Cuando estamos fundamentados en Cristo, amén, tenemos la victoria. Amén. Sobre el miedo a la muerte. Y eso lo podemos buscar y leerlo en el capítulo 2:15 del libro de Hebreos. Y eso se lo voy a buscar, hermano, para compartirlo con ustedes. Sigue adorando a Dios ahí donde te encuentras. Hebreos 2:15. Mira lo que dice. Mira lo que dice Hebreos 2:15, hermano. Alaba a Dios ahí, mientras ves este videíto. Y mira lo que dice Hebreos 2:15. Hebreos 2:15 dice, el 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, amén, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles y no socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, y sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Tenemos que entender que tenemos a quien nos va a socorrer, aleluya, en medio, aleluya, de lo que estamos viviendo en estos tiempos. La iglesia tiene que entender, aleluya, que tenemos la victoria, y la victoria será grande, y la recompensa será del victorioso, Cristo Jesús, el que nos ha llamado. Amén. No temas, manada pequeña, sigue adorando a Dios, sigue buscando a Dios, síganse cuidando, aleluya, mientras no puedan salir de la casa, no salgan, pero cuídense y tengan por entendido que tenemos la victoria, y la victoria es grande, amén, y esa será la recompensa del victorioso. ¿Quién es el victorioso? Cristo Jesús, aleluya. Y si Él fue victorioso, aleluya, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores. No hay coronavirus, aleluya, que pueda con la iglesia. No hay coronavirus que pueda, aleluya, con los líderes de la iglesia profética. Esos huesos vivirán. No hay coronavirus que se levante en contra de los hijos de Dios. Alguien que adore a Dios. Por eso tenemos que habitar al abrigo del Altísimo. Por eso tenemos que buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Alguien que lo adore en esta tarde. Les bendecimos, aleluya. Queríamos compartir esta pequeña reflexión. Compártala.